Hola, un gran gusto saludar a quienes se encuentran en este instante observando, quienes nos ven en tiempo real, quienes nos vean posteriormente de forma sincrónica. A todos un gran gusto, me place bastante saludarlos y hoy de una manera muy concreta vamos a hacer una introducción a lo que se trata este curso. Bueno, vamos a estar hablando de lógica uno para los grupos de los sábados. La idea con lógica uno es muy sencilla. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Comencemos de inmediato mencionando la metodología. A las 10 de la mañana estaremos dando una sesión en tiempo real dada desde YouTube en la cual se hará explicación. Les explicaremos, ustedes podrán estar allí atentos, haciendo las preguntas que tengan, si tienen preguntas, ¿no es cierto? Todo lo que venga al caso, si tienen preguntas las pueden estar realizando y pues estarán sobre todo escuchando. Esa primera etapa, las preguntas se harán desde el chat box. Esa primera etapa es un poco más pasiva, no porque no puedan participar, por supuesto que pueden participar, siempre está el chat box, sino sobre todo porque es el momento en el cual se explicarán los conceptos fundamentales. Diremos qué hay que hacer para la siguiente semana, qué actividades hay y hasta así terminará. Esto usualmente tendrá una duración máxima de 1 hora. Pues tendrá que pasar algo extraño para que lo sobrepasara. Usualmente es máximo 1 hora. Puede ser también menos. Una vez que concluya, cerramos. Ustedes tendrán un descanso de 5, 10, máximo 15 minutos, en el cual podrán reposar un poco, hacer una pausa activa, tomar algo, bueno, moverse un poco. Listo, eso será el descanso y dependiendo del momento en el que hayamos terminado, si terminamos faltando un cuarto para las 11, nos veremos a las 11. Si es a las 11, nos veremos a las 11:10, 11:15. Entraremos al salón cuyo link les envíe de Meet y en ese salón de Meet vamos a hacer aula invertida, después de que hayan descansado, de que la mente se haya relajado. ¿Por qué hacemos esa pausa? Las grandes universidades han realizado estudios en torno a esto y nos han mostrado que la concentración en virtualidad a lo sumo dura 1 hora, a lo sumo. De manera tal que sería abusar considerablemente si hacemos sesiones que duren 2 horas o 3 horas seguidas. De este modo, ténganlo muy presente, tendremos 15 minutos de descanso, se relajarán y entraremos al aula invertida. El aula invertida es totalmente diferente. En el aula invertida, ustedes ya no van a estar de una manera pasiva. En el aula invertida ya no van a estar escuchando, atendiendo, sino que en el aula invertida ustedes son el centro, ustedes son el eje, son el corazón de lo que estará pasando. ¿Qué ocurrirá en el aula invertida? Los ejercicios que se habían dejado hace 8 días, los que habían pasado hace 8 días, se estarán poniendo en común. Entonces es una plenaria en la cual ustedes participan, son los protagonistas, hay sesión de preguntas y respuestas, todas las dudas que tengan las estaremos resolviendo en ese instante. Eso es, grosso modo, de lo que se trata. Estaremos resolviendo todo tipo de dudas en ese momento. Así que toda la atención puesta en ese instante, toda la atención puesta y parte de la nota la sacaremos de allí. Se dividirá en dos partes. Cuando ustedes veían una clase de lógica 1 tradicionalmente, la veían de otra manera. ¿Cómo era la clase de lógica 1 tradicionalmente? Pues muy sencilla. La clase de lógica 1 era, entrábamos al aula, teníamos un tiempo de explicación, 15, 20 minutos, media hora, hacíamos ejercicios, un ejercicio demostrativo y el resto los harían ustedes. Y cuando termina todo esto, ya entraríamos a una segunda etapa en la cual hacemos la plenaria, ponemos en común, ustedes practican, ustedes muestran lo que hicieron y nuevamente se explica algo, se hacen los ejercicios, se dan el resto para la casa y cuando regresen se daría plenaria. Pues bien, aquí metodológicamente hay que dividirlo. El aula invertida está planteada y muy bien estructurada desde finales de los 90 para que las personas puedan tener esa forma de aprendizaje constructivista. Y este aprendizaje constructivista, ustedes lo que estarían realizando sería aprendo, estudio, practico, tengo unos conceptos muy generales, con esto los pongo en práctica y cuando se termine nos volvemos a reunir y al reunirnos vamos a ver si les quedó bien, si les quedó regular, si les quedó perfecto y cuando ya nos reunamos nuevamente, este conocimiento se fijará. Yo miraré en dónde están los principales errores, si los hay, en dónde están los principales aprendizajes que se fortalecieron y en ese orden de ideas, pues será muy sencillo, porque lo único que tengo que hacer es realimentar en donde hay errores y hacerles caer en cuenta de los aciertos que tuvieron.
La sesión de aula invertida es poner en común los ejercicios, preguntas y respuestas y resolver todo tipo de dudas. Eso es lo que estaremos haciendo. Así que mucha atención en el aula invertida, que es fundamental. Para la primera aula invertida que tendremos en esta próxima sesión, a las 11, 11 y cuarto aproximadamente, dependiendo de lo que terminemos, 11 y 20 si termináramos a las 11 y 5, la primera sesión de explicación, lo primero que vamos a hacer es reunirnos a dialogar en torno al video que les dejé. Entonces, en el video que les dejé, ustedes van a poder observarlo, van a poder estructurarlo, analizarlo con calma, y en ese video van a encontrar allí algunos conceptos capitales en torno a la argumentación. Es un resumen de cosas fundamentales que vamos a ver. Quiero que hablemos de los conceptos capitales que entendieron, de la tesis que se defiende en medio de este video, y ya cuando tengamos eso clarísimo, podremos estar dialogando y discutiendo en torno a algunos conceptos fundamentales. Quiero que discutamos en torno a estos conceptos. Cada uno los va a definir de la manera más rigurosa, más estructurada posible, pero sin mirarlos en ningún lado, sin buscarlos. ¿Cuáles son esos 5 conceptos que quiero que ustedes me trabajen? Esos conceptos que quiero que trabajen. Quiero que busquen, por ejemplo, la idea en su mente, planteen de acuerdo a lo que han estudiado, no que lo googleen, sino que lo escriban de una manera rigurosa, qué es lógica, qué es pensamiento crítico, qué es la parte de lógica, pensamiento crítico, si la lógica y el pensamiento crítico se nace con él o se va aprendiendo, son los puntos en los que vamos a estar profundizando de mayor manera. Entonces, lógica, pensamiento crítico, retórica y sobre todo estudiar y analizar de acuerdo a los ejemplos, de acuerdo a lo que podamos nosotros llegar a generalizar, si nacemos con un pensamiento crítico, si nacemos con lógica o si este se desarrolla. Pensamiento crítico, lógica, retórica. Y vamos a pensar mucho en la relación que tiene la realidad, el lenguaje y el pensamiento. Entonces, vamos a definir esos 3 primeros términos y a dialogar qué relación puede tener la realidad, el lenguaje y el pensamiento. Eso es lo que vamos a estar hablando sobre el video y sobre estos 3 puntos. Así que mucha atención, vamos a realizarlo con todo el cuidado del mundo. Eso es sobre todo el eje de lo que vamos a estar trabajando, porque nos importa mucho cuando veamos los argumentos, si estamos trabajando sobre persuasión, sobre lógica, sobre qué vamos a trabajar. Por eso es importante que me dialoguen en torno a pensamiento crítico, lógica, retórica. Incluso un punto más, pueden hablarme de uno más. ¿Cuál es el otro? Me pueden hablar qué es la argumentación. Entonces, lógica, pensamiento crítico, retórica y argumentación. 4. Y la relación que hay en torno a el pensamiento, el lenguaje y la realidad. Listo. Esto es lo primero que vamos a hacer en el aula invertida. Y antes de eso les estaré explicando el tema para la sesión siguiente y les estaré explicando también, aparte del tema para la sesión siguiente, los ejercicios que vamos a dejar. Esto es lo primero. Espero que haya quedado muy claro, que no haya ninguna dificultad en torno a esto. Perfecto. Ahora, otro punto fundamental que vamos a estar trabajando, otro punto fundamental que vamos a estar trabajando es cuál va a ser la evaluación. ¿Qué tipo de evaluación vamos a manejar? Lógica 1, por lo general, siempre se ha manejado con este tipo de evaluación. El tipo de evaluación es supremamente sencillo. Simplemente son 3 exámenes. El primero es un parcial que va desde el día inicial, la primera explicación, hasta que ya seamos capaces de saber qué es una proposición, formarlas, encontrar inferencias inmediatas con las proposiciones. Ese es el primer parcial, más o menos hasta la mitad del semestre. El segundo parcial es desde ahí que terminamos, desde las proposiciones hasta la construcción de argumentos, poder distinguir entre un argumento que sea de naturaleza inductivo, uno que sea de naturaleza deductivo, eventualmente argumentos abductivos, los principales de cada uno de ellos, y para cerrar un examen final que sí abarca todo lo que hemos visto. Ese examen final de todo lo que hemos visto, pues naturalmente va a tener los diferentes temas, competencias y habilidades que debemos desarrollar durante todo el semestre. Cada uno de estos tiene un 30%, también
en las aulas invertidas, cuando nos vamos a encontrar para ver qué han hecho, qué ejercicios han desarrollado, eso también es muy importante, también se evaluará y de su participación, del trabajo que realicen, estaremos sacando el otro 10%. Ahí ya tenemos la forma en la que se va a evaluar. ¿Qué es lo que vemos en el semestre? Permítanme, ya se los voy a compartir. A partir de este momento, aproximadamente van a empezar a ver mi pantalla. El plan de estudios nos menciona la capacidad de servirse de la propia razón, identificada como uno de los rasgos propios del ser humano y una condición necesaria para la ciencia y el pensamiento crítico, pasa por la capacidad de comprender y usar los principios fundamentales que rigen las inferencias. Es importantísimo que la inferencia sea la base de lo que estamos trabajando y para ello estaremos viendo una serie de competencias que nos fortalecerán. ¿Cuál es la importancia del pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico? Componentes lingüísticos y lógicos que le dan base a los argumentos. Entonces vamos a ver las teorías de verdad, vamos a ver las funciones del lenguaje, las oraciones, enunciados y tipos de proposiciones, enunciados simples y complejos, es decir, proposiciones atómicas y moleculares. Para poder hacer los enunciados complejos estaremos viendo los conectores fundamentales, conjunciones, disyunciones, condicionales, negaciones, la definición de conector lógico, veremos los elementos de los argumentos, entonces tendremos todo lo que es la proposición, las inferencias inmediatas y pasaremos a premisas, conclusiones, indicadores de premisa, indicadores de conclusión, argumentos deductivos, argumentos inductivos, argumentar, explicar, demostrar, los, los argumentos más importantes dentro de la deducción, dentro de la inducción. Eso es fundamentalmente lo que estaremos trabajando. Así que cuando terminemos este semestre, en tanto se termine este semestre, ustedes estarán en la capacidad de realizar argumentos bien estructurados, silogismos, argumentos deductivos y también argumentos inductivos. Eso es lo que vamos a tener en este semestre. Una base muy importante para poder avanzar en lógica 2, a saber, en un texto específico o en un discurso, en dónde está el argumento, cuál es la conclusión, cuáles son las premisas. En lógica 2 también se verá los principales errores en la argumentación y en lógica 3 se verán varias pruebas matemáticas de que los argumentos están correctos, que no es arbitrariamente alguien dice, uy, está correcto. ¿Por qué motivo? Porque me parece. No, no es arbitrario. En lógica 3 vamos a ver varias formas matemáticas de comprobarlo, diagramas de Venn-Euler, tablas de la verdad para hacer pruebas de validez. También estaremos mirando pruebas de invalidez y estaremos viendo pruebas por inferencia, por reglas de inferencia. Entonces, esto es lo que estaremos trabajando. Va a ser seguramente muy fructífero. Siempre que se ve lógica, los chicos terminan argumentando, leyendo y escribiendo de mejor manera. Cada uno en su nivel, naturalmente. Algunos ya están muy avanzados, otros están en una etapa más que es inicial, pero cada uno en su nivel va a estar mejorando. Entonces, de esto se trata. Es un enorme gusto. Este sábado tendremos nuestra sesión de explicación y nos veremos para dialogar en torno al video que había quedado y a estos temas. Un abrazote y les deseo lo mejor. Mil felicidades.